El balance general y el estado de resultados no son estados independientes en el sentido de que las cuentas que muestra uno no tienen nada que ver con las que refleja el otro. Vamos a ver en esta lección cómo hay una relación entre las diferentes variables de esos estados. Tenemos en la pantalla los diferentes bloques que identificamos con los dos estados financieros. Recordemos que una utilidad muy importante que destaqué en el estado de resultados fue la utilidad operativa, que como su nombre lo dice, es la utilidad que genera una empresa por la actividad que desarrolla. Y eso es independiente de que tenga o no tenga deuda, porque la deuda está debajo de la utilidad operativa y es la que causa los intereses. Eso significa que una empresa puede ser muy atractiva como empresa dedicada a una determinada actividad, pero no ser un negocio atractivo para los accionistas porque la utilidad neta es muy baja. ¿Como consecuencia de qué? De que la empresa está muy endeudada. Entonces, una cosa es la operación y otra la financiación. Hay que separarlo. Y lo que produce la utilidad operativa de una empresa son precisamente pues, los activos que ella tiene para operar. Entonces vamos a asociar la utilidad operativa con los activos. La utilidad que los activos producen es la utilidad operativa. Utilidad operativa, que como ya dijimos, es la utilidad que se calcula antes de intereses e impuestos. A la utilidad operativa, dijimos también en la lección anterior, ¿qué le restamos? La utilidad operativa es la utilidad antes de intereses e impuestos. Pues le restamos los intereses y le restamos los impuestos. ¿Y los intereses a quién se los entregamos? Al pasivo, a los acreedores financieros. Entonces, los pasivos reciben los intereses. En el intermedio, entre los pasivos y el patrimonio, vamos a ubicar los impuestos y por lo tanto la utilidad neta final es la que se entrega a los accionistas. Entonces, observen cómo hemos superpuesto, fundido, fusionado el estado de resultados sobre el balance general. La utilidad operativa en el estado de resultados tiene relación con los activos que la producen. Los intereses en el estado de resultados tienen relación con los pasivos financieros sobre los que se causan esos intereses. El estado recibe sus impuestos y el patrimonio de los accionistas es premiado con la utilidad neta que queda al final. Es muy importante que tengamos en cuenta que estos estados financieros, balance general y estado de resultados, reflejan las cifras que se registran de acuerdo con una normatividad contable, pero ellos tienen limitaciones. Hay aspectos que no muestran el estado de resultados, como igualmente los hay que no muestra el balance general. Comencemos hablando de lo que no muestra el estado de resultados, porque ocasionalmente he encontrado empresarios muy entusiasmados porque la utilidad neta fue muy alta este año y empiezan a hacer cuentas alegres con esa utilidad neta cuando el flujo de caja probablemente no es el más atractivo. Además de la utilidad neta, hay que tener en cuenta que la empresa tiene compromisos adicionales a los que producen esa utilidad neta. Un primer compromiso es el capital de trabajo. Los socios no pueden disponer del 100% de la utilidad neta porque parte de esa utilidad necesariamente quedó atrapada, digámoslo así, en capital de trabajo, como consecuencia del incremento de las cuentas por cobrar, el incremento de los inventarios, que en parte pudieron haber sido financiados por el incremento en las cuentas por pagar. Igualmente, con esa utilidad neta, habría que
cubrir las inversiones que hay que hacer en activos fijos para mantener la empresa en operación. En los gastos de administración y ventas o en los costos es probable que haya registros de la depreciación, concepto que veremos más adelante, registros que no implican salida de caja y que en la medida en que las inversiones que la empresa haga no sean mayores a esa depreciación, pensaríamos que la utilidad neta no se afectó como consecuencia de las inversiones. Pero esto lo veremos cuando más adelante veamos o estudiemos el concepto de depreciación. La utilidad neta está afectada por los intereses, pero los intereses no son el único desembolso que se hace para el banco. Al banco también hay que hacerle abonos a capital y esos no están considerados en la utilidad neta. Igualmente, esa utilidad neta, una proporción, es para repartir a los accionistas, pero antes de considerar el reparto a los accionistas, hay que observar, analizar esos compromisos previos al reparto de utilidades que la empresa debe cumplir para mantenerse en operación. Por lo tanto, es importante que tengamos en cuenta que no debemos hacer cuentas alegres con la utilidad neta. La utilidad neta no es necesariamente dinero que esté en el banco, en la cuenta del banco. La utilidad neta se puede haber quedado en las cuentas por cobrar, en los inventarios. La utilidad neta es solo un resultado contable que de alguna manera se obtiene como consecuencia de haberle liquidado unos impuestos al Estado. El Estado está muy interesado en que la utilidad del impuesto se calcule de acuerdo con una normatividad contable y tributaria para liquidar los impuestos. Pero la utilidad neta que resulta no es necesariamente el reflejo de que la empresa tenga una buena salud financiera, porque como ya dije, hay otros compromisos que pueden estar afectando dramáticamente la caja, como fueron estos que mencioné hace unos minutos. Entender pues que la utilidad neta es solo un resultado contable, que es muy útil e importante, pero no es suficiente para evaluar el atractivo de una empresa. De allí la importancia que damos a extender los análisis del análisis de estados de resultados al análisis del flujo de caja, que infortunadamente por limitaciones de tiempo no podemos abordar en este curso, que solamente, como su objetivo lo propuso, es para introducir a quienes no tienen fundamentos contables el concepto de estado financiero. A su vez, el balance general tampoco lo muestra todo, sobre todo en términos de ciertas relaciones de cifras que son importantes de considerar. Por ejemplo, el balance en general no muestra qué tan líquida es una empresa. Es probable que muestre qué tanto respaldo, por ejemplo, sobre el pasivo corriente puede haber con el activo corriente. Pero aún así, eso no quiere decir que la empresa sea líquida, porque aprovechemos el gráfico, una alta magnitud de activos corrientes en relación con los pasivos corrientes, que como ya dijimos, son las cuentas que se espera liquidar o pagar en menos de un año, no quiere decir que la empresa sea líquida, porque esa alta proporción de activos corrientes puede ser el reflejo de inventarios y cuentas por cobrar de muy lenta rotación, que por el contrario pueden estar estresando el flujo de caja de la empresa. Otro aspecto a considerar es el tema del endeudamiento. El balance general no nos dice qué tanta capacidad de endeudamiento tiene una empresa. Infortunadamente, en muchas empresas se comete el error de considerar que cuando la proporción de deuda de una empresa en relación con el total de activos es una proporción relativamente baja, la empresa tiene capacidad de endeudamiento, y eso no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Pues simplemente porque la empresa no paga sus deudas liquidando sus activos. La empresa paga sus deudas generando flujo de caja, y esa generación de flujo de caja no la muestra ni el balance general ni el estado de resultados.
Esa generación de flujo de caja se deduce combinando cifras del balance general y el estado de resultados, que es muy diferente. Otro aspecto que no muestra el balance general es necesariamente el valor de la empresa o el valor comercial del patrimonio de los accionistas. Lo que muestra es el valor en libros, porque finalmente el valor de una empresa está directamente asociado, conectado con su capacidad de generar flujo de caja. Ese flujo de caja se denomina el flujo de caja libre, que mencionaré al final del curso en una lección posterior. Eso tampoco lo muestra el balance general. El balance general no muestra lo que una empresa vale. Una empresa vale por su capacidad de generar flujo de caja, que implica que si el flujo de caja es atractivo, la empresa debería valer más de toda la inversión o de todo lo que representa el valor de sus activos. Significa que, dado que el balance general muestra muchas cuentas tal como las vimos en la primera lección, es importante que aprendamos a observar las cifras del balance general en orden de trascendencia. Y ese orden que yo sugiero es el que insinúo en esta diapositiva, pero que voy a mostrar con más detalle en la diapositiva siguiente. Tenemos acá las cuentas que en la primera lección me permitieron ilustrar los diferentes bloques del balance general. Y dijimos que estas eran las cuentas que con mayor frecuencia, con mayor recurrencia, podríamos encontrarlos en los estados financieros de cualquier empresa. A mi juicio, o en mi opinión, la cifra más importante, más trascendente en un balance general es la que tiene que ver con el capital de trabajo. Como dije en la lección anterior, es el capital de trabajo neto operativo, porque la idea es tener el menor capital de trabajo posible para que así la operación no atrape mucha caja y los socios, los accionistas puedan disfrutar de las utilidades, del flujo de caja. Entonces, es la primera cifra o partida o conjunto de partidas que en su orden yo observo en primera instancia en el balance general. La segunda categoría de cuentas que observo es la que tiene que ver con la deuda. Y allí, entonces, es muy importante tener en cuenta que en la empresa, una empresa no debe endeudarse más de la cuenta. Una empresa se endeuda más de la cuenta cuando una proporción muy alta de su flujo de caja está comprometida con el pago de intereses. Piensen en una empresa que su flujo de caja como consecuencia de la operación es de 100 y los intereses representan 60. Quiere decir que el 60% del flujo de caja está comprometido con intereses. Esa es una situación crítica, como quiera que el flujo de caja no son solamente los intereses. El flujo de caja, como ya dijimos, también tiene que ver con el capital de trabajo, tiene que ver con los activos fijos, tiene que ver con el bono capital, tiene que ver con los dividendos para los accionistas. El tercer grupo de cuentas que yo observo, de acuerdo con su trascendencia, no quiere decir que las demás cuentas no sean importantes. Estas son más importantes, más trascendentes. El tercer grupo de cuentas son las que tienen que ver con los accionistas, tanto las cuentas por cobrar como las cuentas por pagar. Como dije en la lección anterior, estas cuentas son cuentas que a los bancos no les gusta mucho ver en los balances de las empresas, porque cuando se ve un alto valor de cuentas por cobrar a socios, el banco asume que se están repartiendo utilidades que todavía no se han obtenido y que eso puede generar un riesgo que es el de desangrar el flujo de caja de la empresa. Análogamente, cuando hay valores altos de cuentas por pagar a los accionistas, el banco tampoco lo ve con buenos ojos porque dice o plantea, si los accionistas le prestaron el dinero a la empresa, ¿por qué más bien no lo aportaron como capital? Y asume el banco
que puede haber el riesgo de que ante una situación difícil de la empresa, sean los accionistas los que primero se paguen esas cuentas por pagar y dejen en aprietos a los demás acreedores. Así es como los bancos analizan o consideran el efecto de esas cuentas por cobrar y cuentas por pagar a socios y accionistas. Un tercer grupo de cuentas que yo observo a continuación, en orden de trascendencia, como ya dije, y el banco también lo observo es porque el banco también lo observa, es la proporción entre el capital pagado frente al total del patrimonio. El capital pagado, recordemos que también incluye el superávit de capital. Piensen, por ejemplo, una empresa que tiene $1,000 de capital pagado, pero en utilidades retenidas y valorizaciones tiene $30,000. Entonces observen que la proporción es muy pequeña con respecto a las demás cuentas del patrimonio. Y supongamos que las valorizaciones valen $5,000 para que separemos todas estas cuentas, para que le demos valor a cada una de las cuentas del patrimonio. Entonces, un banco dice, ¿por qué ustedes como accionistas no convierten estos $30,000 en capital de la empresa? Eso se llama capitalizar las utilidades, porque en la misma forma, como lo mencionamos para las cuentas por pagar a socios, el banco dice, hay el riesgo de que el día de mañana, ante una eventualidad, que puede ser inclusive un desacuerdo entre socios, se decida repartir estas utilidades sin que haya necesariamente dinero para cumplir con ese compromiso, endeudando más la empresa y poniendo en riesgo a los demás acreedores. Entonces el tema es de riesgo. Significa que una proporción muy pequeña de capital y superávit de capital en relación con el total del patrimonio es visto, sobre todo por los acreedores financieros, como un factor de riesgo en la empresa. Y un cuarto grupo de cuentas que observo a continuación es el de lo que yo denomino cuentas espuma, que son cuentas que no han implicado un flujo de caja, que son registros contables que muchas veces se hacen para aumentar el valor de los activos. Tiene que ver con lo que mencionamos en la primera lección, o por ejemplo, con las valorizaciones. Imaginen ustedes una empresa que tenga, por ejemplo, un patrimonio de $500,000, de los cuales las valorizaciones son $450,000. Los acreedores van a decir, esta empresa está conformada en su patrimonio por puras valorizaciones. De hecho, lo que dicen esos números es que los accionistas solo han puesto 50,000 y resulta que las acreencias valen $1,000,000. Entonces, una empresa que debe $1,000,000, donde los accionistas solo han invertido 50, pero el resto es el valor comercial de los activos, es una empresa que los acreedores financieros asumen que es una empresa en la que no hay mucho compromiso de los accionistas con la empresa. Y lo ven entonces o ven esto como un factor de riesgo. Observen que yo no estoy diciendo ni mencionando que esos factores son todos factores que van a implicar la quiebra de la empresa, que no es líquida, que no es rentable. No, son factores de riesgo que los diferentes usuarios de la información tienen en cuenta cuando van a tomar alguna decisión relacionada con la empresa, como puede ser el caso de un crédito bancario, como puede ser el caso de un cupo de crédito comercial o algo por el estilo. En la próxima lección vamos a ver las formas alternativas en que se puede presentar el estado de resultados de la empresa.